de la historia como Marcial, Quintiliano y San José de Calasanz, y podríamos incluir a Santiago Ramón y Cajal, aunque Petilla de Aragón sea, por una deuda impagada de Jaime I el Conquistador, un exclave de Navarra, la educación española se ha basado casi exclusivamente en las ideas de Skinner, de las que, sin embargo, solo se hablaba abiertamente durante el franquismo, especialmente a raíz de una reseña de Gustavo Bueno a La colmena de Camilo José Cela. Y no resulta extraño, ya que, según el propio Gustavo Bueno, en su contribución Identidades y Educación, la perspectiva de un filósofo, de 2001, las posiciones más moderadas, las del tomismo, encontrarían su réplica en posiciones tales como las de Skinner. El refuerzo que Skinner pide para que se mantengan los hábitos adquiridos y que ha de proporcionar desde arriba el educador corresponde a la perseverancia que el hombre necesita después de haber sido justificado por la gracia de Dios. Hasta aquí Gustavo Bueno. Se habla de constructivismo cuando todo el sistema está basado en la fe y la gracia, y naturalmente en el refuerzo que supone la vigilancia, la represión y el castigo. Cuando la prensa elogia a Álvaro Patón Cuevas, maestro en el Colegio Hispano-Inglés de Santa Cruz de Tenerife, y nueva muestra de la degeneración por apellidos de la cultura española, ya que tiene que ver con Jiménez Patón, lo que Núñez Feijóo con el padre Feijóo. Y lo alaba la prensa por ser un modelo acabado de attention whore, que no para de generar contenido a costa de su alumnado menor de edad. Parece no darse cuenta de que lo que ofrece no es sino lo de siempre: vigilancia, aunque en un aula pintada de colorines; jerarquía, aunque disfrazada con un panel que emula los de los resultados de la liga de fútbol; culto a los héroes, entre los que se desliza Alexia Putellas, no sé si por meter a una mujer y disimular un poco la fiesta de rabos famosillos que tiene colgada en su pared, o simplemente por el apellido, que es gracioso; y castigo, aunque se disfrace de tarjetas amarillas y rojas futboleras y a veces se dirija inesperadamente contra los mejores alumnos, como en el vídeo objeto de la noticia de 2024 de El Día, titulada «Un profesor de Tenerife borra un vídeo viral tras recibir duras críticas en redes sociales». Noticia en la que, a pesar de que el hecho que se narra es que Patón se ríe de una alumna que llora por no haber sacado un 10 y le dice Patón que ojalá en el próximo suspenda, en otros vídeos también ridiculiza a sus compañeros docentes por pedir silencio, se lo sigue elogiando, diciendo que es innovador y divertido y que sabe hacer para que una clase con una veintena de peques presten atención. El secreto de eso lo digo yo. El secreto es no dar clase, sino contenido de TikTok con canciones y chorradas. Ese es el secreto. A pesar de que su metodología parece sacada por entero, en último término, de Vigilar y castigar, Nacimiento de la prisión, de Michel Foucault, de 1975. Hoy se sustituye al Dios católico, al Pantocrátor con los Evangelios, cuyos elogios cantó también Gustavo Bueno en el libro dirigido por Benedicto XVI, Dios salve la razón, de 2008, por el profeta velado Skinner y su libro Más allá de la libertad y la dignidad, de 1971, en el que dice que estos son conceptos sobrevalorados. Como la libertad de cátedra para don Emilio Lledó, de cuya posición puede deducirse la misma inhumanidad tiránica skinneriana que pisotea y destruye el humanismo cristiano para convertirnos en ratas de laboratorio, algo que tampoco le parece demasiado mal a Gustavo Bueno, porque para él el catolicismo es sólo la estructura que da a su ateísmo y materialismo, al igual que el catolicismo adoptó la estructura del Imperio Romano para su administración. Pero incluso a él le parece absurdo el ratimorfismo skinneriano, porque, como vemos en su contribución con el título La etología como ciencia de la cultura, contribución al curso Etología y Cultura, dirigido por Jordi Sabater-Pi, en 1991, piensa, como Nicolás Tinbergen, que no hay dos especies que se comporten del mismo modo. A nadie se le escapa que esto puede llevarse más lejos
y considerar como el Gustavo Bueno católico tomista no ateo, no a un ateo, de su comunicación de 1949, Consideraciones sobre la educación, lo siguiente. La escuela, como el museo y el concierto, brota de un suelo social muy diferenciado. Con razón, observa Dewey en un ensayo que tiene puntos de contacto con estas cuestiones. A los salvajes les parecería absurdo buscar un lugar donde para poder aprender no fueran sino a aprender. Esta es la cita de Dewey. No puede nunca olvidarse, sigue Gustavo Bueno, que las entidades culturales no son sino la encarnación de meras intenciones encarnadas en formas sociales, que son meros sustratos de una realidad puramente espiritual. Hasta aquí el Gustavo Bueno, no materialista, no ateo, siempre tomista. De ahí es fácil llegar al son sus costumbres y hay que respetarlas, que más allá de las recomendaciones de Montaigne, de Descartes y Pascal y de otro aragonés, Joaquín Costa, que dijo que no hay que pensar en abolir aquellas costumbres, hay que respetarlas, hay que dejarles toda la virtualidad y toda la savia, poca o mucha que les queda, para que sigan viviendo hasta que se agoten. Hay que dejarlas en pie mientras estén en consonancia con el espíritu público que las ha creado, hasta que éste espontáneamente las transforme o las abrogue o las abrogue. Abrogar, abrogante, abrogado. Complejo verbo. O las sustituya por otras. Bueno, todo esto da en parar el aborto para unos, banderitas americanas para otros, de los Simpsons. Y por cierto, de los Simpsons. Y vamos a ver qué dice el diccionario de la Real Academia sobre el verbo. Claro, porque sobre el Corán se habla del abrogante y el abrogado, pues no dice nada de la pronunciación. No dice si ha de pronunciarse abrogar o abrogar. Entiendo que todo el mundo dice abrogar. Sí, abrogante y abrogado. Sí, vale, de acuerdo. Bien. Yo creo en la ciencia y vacunas obligatorias para unos, y puede que los dinosaurios sean una falsificación marxista homosexual si se trata de protestantes evangélicos. Y la sangre es vida según la Biblia y las transfusiones son pecado si se trata de testigos de Jehová. Feminismo y animalismo para unos, pero velos y fiesta del borrego si se trata de musulmanes. El feudalismo y los privilegios están mal, pero están bien si se trata de independentistas catalanes y vascos. Y así sucesivamente. Siempre con la bendición de la prensa, que asume hasta tal punto el respeto a las costumbres ajenas, que transmite noticias de otras naciones condenando en los peores términos a reos que en España no lo serían, como a los que denomina sañudamente pederastas por haber yacido con personas que, según nuestras leyes, tendrían de sobra la edad legal para dar el consentimiento. Hasta tal punto, esto ocurre que cuando tales parejas se dan en España, el lenguaje cambia completamente y se vuelve aprobatorio. Es claro que la prensa odia la educación porque quiere sustituirla, cosa que empezó a hacer en el siglo XIX, muy poco después de que la universidad y la educación laicas se apoderaran de lo que había solido ser, de lo que solía ser, de lo que fue siempre monopolio de la Iglesia, las sinagogas y las mezquitas. En Inglaterra el Estado había logrado apoderarse, eso sí, hasta de la propia Iglesia. En 1898, Juan Valera, al recibir en la Real Academia Española al periodista Isidoro Fernández Flórez, proclamó: «Nunca el autor de un libro, por extraordinario y dichoso éxito que el libro tenga, influirá inmediatamente en el ánimo de los hombres con la rapidez, extensión y eficacia que el que en un periódico escribe. Tal vez en Francia, en Inglaterra y en los Estados Unidos, que son, a mi ver, los países en que más libros se leen y se compran, llegará algún libro de autor eminente o muy afortunado a contar por centenares de miles los ejemplares vendidos.
Lo que es en España, bien se puede afirmar que, salvo en casos rarísimos y muy excepcionales, nunca pasan de 6.000 o de 8.000 ejemplares de un libro los que llegan a venderse, y esto no de súbito, sino a la larga y después de haber sido el libro anunciado, ensalzado y glorificado por la crítica del periodismo. En cambio, un artículo de periódico se lee, se comenta, se aplaude y puede influir en los sucesos políticos y sociales de una nación con prontitud pasmosa. La vida del artículo podrá ser efímera, su autor no alcanzará gloria ni nombradía, acaso no la pretenda ni la busque y conserve el ánimo, pero es innegable el poder avasallador de que es capaz un artículo de periódico. Y no cabe comparación entre las conquistas que lentamente puede ir haciendo un libro y las que puede hacer un artículo de periódico en las 24 horas que persiste y circula el número que ha salido estampado. Pero Valera entendía que los que escribían esos artículos eran los mismos que quienes escribían los libros. Ahora la cosa ha cambiado y solo los periodistas son escritores y expertos y acaban sacando libros que de todas formas nadie lee, aunque se compran, porque se pueden encontrar en todas las librerías, a diferencia de los volúmenes que van sacando las universidades. En lo que sí se asemejan, eso sí, es en sus precios absurdos. Vayamos a cualquier librería de nuevo y comprobaremos que apenas hay libros escritos, más o menos entre comillas. Otra cosa es quién está detrás verdaderamente. Que apenas hay libros firmados, prologados o recomendados en faja por alguien que no salga en la televisión generalista, que ahora también se nutre de YouTube, ya sea como tertuliano, haciendo bromas con cámara oculta, despotricando con berridos, o bajándose los pantalones y cantando «Esta yegua no es mi vieja yegua gris». Lo que no me esperaba es que a esta feria de las vanidades de los periodistas se sumaran con tanta complacencia sus predecesores derrocados, los obispos. He visto, accidentalmente, por supuesto, una entrevista a Lamine Yamal en un programa llamado El Partidazo de la COPE, obviamente de esa cadena, la COPE, propiedad en un 75% de la Conferencia Episcopal Española, a través de la sociedad Ábside Media, un nombre, por cierto, tan desafortunado como el de 13 para su televisión, 13 que rima con agárramela que me crece, ya que el periodista Juan Adrián Sens usaba, y no estoy seguro de que la Conferencia Episcopal lo desconociera, la expresión entrar por el ábside y no por el atrio para referirse a la sodomía. Pues bien, en tanto que, esto hay que reconocerlo, otros medios han publicado fotografías de Lamine Yamal estudiando y alabando su disciplina compartida en la actividad física y en la intelectual, el que parece ser el presentador, un tal Juanma Castaño. Luego, en los vídeos que he estado viendo, me salía un calvo que anunciaba no sé qué coches o algo así. Hola, soy algo parecido, soy un periodista deportivo que todo el mundo lo conoce. Y bueno, pues imagino que todo el mundo conocerá a este tal Castaño. Bueno, pues este presentador le dice, aparentemente en broma, claro, en broma se pueden decir verdades como puños, como se dice en los cuentos de Canterbury, de Pasolini. Le dice, como digo, aparentemente en broma, hombre tío, digo yo que los profesores eran un poco... Hay que tener narices para suspender a Lamine Yamal, ¿no? El futbolista intenta salir del paso de manera respetuosa hacia los docentes, pero el periodista insiste. Di tú, oye, que estoy representando aquí a España, a un país entero, me vais a catear. Usted no sabe quién soy yo. Yo he de decirle al tal Juanma Castaño que todos los profesores representamos también a España. Al igual que el alcalde de Zalamea representaba al rey con su vara al hacer justicia. Y lo que sigue ya no es broma. Le dice, ¿tenemos los nombres? ¿Podemos hacer algo nosotros desde la radio? Podemos decir, oye, vamos a ver, señor, señorita, compórtese. Y nuevamente tengo que responder, no pueden. Zapatero a tus zapatos.
no pueden enseñarle a un padre a hacer hijos. Que Juanma Castaño se saque una carrera, posgrados, un doctorado, una oposición, un periodo de prueba, que vaya a la policía a pedir un certificado de penales que demuestre que no es un agresor sexual, que tenga a los padres, al director del departamento, a los jefes de estudios, al director y a la inspección royéndole los zancajos, y entonces comerá huevos. Concretamente los míos, si con un poco de suerte logra llegar a esa altura. Además, le hace preguntas a un menor esperando que responda con la parresía de un niño pequeño y que diga sus nombres y apellidos y que conduce un Ford Fiesta blanco que aparca de lunes a jueves en una costanilla perpendicular con la calle Juegos Florales. Y a pesar de la prudencia del entrevistado, algo sí consigue, porque le da el nombre de Uriol, que en los comentarios y en el subtitulado del vídeo aparece con U. Todo el mundo escribe con U y en el subtitulado aparece con U, al igual que dicen Yamine y Xavi Alonso, ¿no? Y es en los comentarios donde termina de desatarse el horror, donde no hace mucho se decía que no era más que un canterano fracasado como tantos, ahora se leen cosas como: el chico es futbolista, tener estudios no es algo indispensable para él. No podéis suspender a este chico, por favor, es el futuro de la selección española. No preguntes tonterías, Juanma, este pibe va a ser multimillonario. ¿Qué haga con los libros? Lo que se le... Claro, quiere decir qué, pero lo escribe con tilde porque le han enseñado que entre signos de exclamación, y cada cosa de estas tiene 3 signos de exclamación, cada parida de estas tiene 3 signos de exclamación al final, pues dice ¿qué haga? No, pero dice que haga con los... Quiere decir, escribe que haga, pero quiere decir que haga con los libros lo que se le cante en las pelotas. Y luego siguen muchos emoticonos que transmiten un mensaje tan fácil de interpretar como prescindible. Otros comentarios. Como si no va más. Es obligatorio la enseñanza hasta los 16. Otro, Uriol, con U, portese bien y apruebe al chico por España, y unos 10 signos de exclamación. Uriol, este chaval no sabe historia, pero hará historia. Uriol con U, claro. Y otra pregunta. ¿A qué instituto va Lamine Yamal? Y pone A con H. Otro, qué vergüenza faltar a clases por jugar la Eurocopa. Entre comillas, es sarcasmo. Claro, como Homer Simpson tiene que aclarar que está siendo sarcástico. Luego otro dice, vete a jugar con Marruecos. Y por último, de lo que yo he seleccionado. Ramos se sacó la ESO a los 21. Si él pudo, Lamine también. Bueno, esto en YouTube. TikTok es peor, naturalmente. Comentarios de... Pero Pecu... O sea, ¿pero por qué anda a clases? Se pregunta uno. ¿Pero por qué anda a clases? Si gana más que 10 profesores juntos. Es como los que miden en campos de fútbol. La Catedral de Colonia, la Catedral de Burgos es como medio campo de fútbol. Bueno, pues lo mismo. Se mide el valor de las personas, sueldos de profesores. La sonrisa del fútbol, claro, esto es otro tipo de comentario. Simio Yamal, pero escribe simio con Z. Bueno, y muchos más emoticonos. ¿Y por qué estudia si ya tiene la vida resuelta? Otro comentario. Ja, 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 si yo fuera él ya me hubiera salido de la escuela XD. Otro, ¿para qué quieres aprobar? Otro, ¿para qué estudia de le sobra la plata? Otro, Uriol, tienes 2, ser héroe o ser villano. Otro, puede comprar el colegio. Otro, Lamine gana más que sus profesores. Otro, Lamine Yamal tiene más dinero que su propia escuela. Y el profe viendo que Yamil gana más que él, y más emoticonos estúpidos. Y así sucesivamente. Yo entiendo que hay motivos sobrados de descrédito de nuestra profesión.
En muchos casos, las oposiciones dejan pasar a gente sin vocación o se la agotan si tenía alguna, y lamina seres humanos convirtiéndolos en materialistas aburridos, planos y depresivos, en esos robots contra los que clamaba Ortega, Bernanos, y que reflejó en una novela infantil, El maestro y el robot, José Antonio del Cañizo Perate, y que aparentan ser humanos pero no lo son, aunque a veces chillen o lloren de forma ridícula. En otras ocasiones, los docentes son fanáticos delirantes que intentan formar adeptos para sus sectas irracionales, desde el independentismo catalán, ante la anuencia de la inspección y de la alta inspección, al castrochavismo de Marina Leda, pasando por el Gustavo Buenismo o los movimientos New Age. Y son fanáticos también fuera del aula y en el discurso público, como en la izquierda, el conocido por el mal nombre de Juanito Libritos, que declaró que intentaba adoctrinar a sus alumnos para que no votaran a Vox, por lo que fue felicitado por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, o en la derecha, el sedicente Fray Josefo, que recientemente ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter en la que un magrebí, que no queda claro si es, como dicen algunos acólitos, un mena, perpetra exhibicionismo en una playa. Como vivimos en el mundo al revés, al escribirle que no dudo de que Fray Josefo podrá demostrar ante la policía, y en esto etiquetaba a la Policía Nacional, aunque la verdad es que es más una cosa de la Brigada de Delitos Informáticos de la Guardia Civil, la mayoría de edad de la persona en el vídeo, porque si se trata, como algunos dicen, de un mena, ya no es solo un problema de orden público, sino un posible delito de distribución de pornografía infantil. Bueno, pues a esto el docente me contestó, que me detengan, y un acólito lo confortó diciéndole, ni caso, la policía sabe diferenciar al único enfermo que está pensando aquí en pornografía infantil. No lo sé, yo creo que está bastante claro qué docente se está jugando su certificado de penales distribuyendo vídeos de falos magrebíes enhiestos de edad dudosa y peligrosa solo para alimentar sus invectivas contra la, en palabras de sus seguidores, moronegrada, si no es ya que se sume otro tipo de interés oculto por los rabos menores de edad y, en líneas generales y más legales, de hecho hubo una sentencia que no halló indicio de delito, por ese erotismo exótico del que ya decía algo la campaña de Vox sobre tu abuela y un mena. Como muchos, demasiados, hacen esto desde el anonimato en redes, no se puede olvidar otra lacra de la profesión, la vil cobardía, aunque la encontraremos mucho mejor representada fuera de nuestras fronteras, en Francia, donde, como explicaba en 2022 Jean-Luc Adenauer en la revista de izquierdas Marianne, los compañeros de Samuel Paty, profesor calumniado, señalado y finalmente decapitado por un fanático islamista, se negaron a dar su nombre al centro, al igual que en el Instituto de Estudios Políticos de Estrasburgo, los profesores retiraron su nombre, que había sido votado mayoritariamente por los alumnos, de los posibles con los que dar nombre a la promoción, con la excusa de que Paty fue un hombre, y que había que ser inclusivos y buscar una figura femenina, a pesar de que el Estado sí estuvo a la altura y, primero, acribilló a tiros al asesino, que como era un hombre, y además un checheno blanco, no pudo recibir homenaje en el Instituto de Estudios Políticos de Estrasburgo, porque habría sido poco inclusivo, aunque no me cabe duda de que se quedaron con las ganas. Luego juzgó y condenó a sus cómplices, nombró póstumamente al profesor Caballero de la Legión de Honor y comendador de las Palmas Académicas y a su hijo pupilo de la República, y le hizo un homenaje nacional. Hoy, muchas calles, escuelas y teatros llevan su nombre, menos, claro, su centro, en el que se lo iba a expedientar. Estaba preparándose, estaba incoándose el expediente contra él, basado en prestar oídos a la calumnia que cegó su cabeza. Otros docentes no enseñan, ciertamente, odio en el que retumbe la campana y el cañón, pero sí tonterías. Entiendo perfectamente lo ridículo que tiene que parecer
que Lamine Yamal deje la Eurocopa para recortar figuras para un panel de cartulina que poner en el pasillo, que luego acabará en la basura, o llevar un cartel morado con un mensaje feminista, o pintar banderas de países reales o imaginarios, tales como el de la señora estelada, o hacer un Canva o un Kahoot para inglés sobre si Mr. Johnson ha comprado un pepino más o menos gordo en The Grocery. Pero si existimos los profesores que enseñamos el humanismo y los clásicos y merecemos respeto. Ya he comentado alguna vez la escena de Fame de Alan Parker de 1980, Fama, en la que el bailarín estrella, que sí es negro, va al hospital donde el marido de su profesora de literatura se está muriendo para montarle un pollo y exigirle que la apruebe. Conmigo no ha llegado nunca la cosa a tanto, pero sí he tenido alguna vez algún alumno que me ha hecho exigencias parecidas, porque si no perdía un año de conservatorio, etc. Y le he hecho ver que tanto como él respeta su arte, yo respeto el mío. Y se ha venido a hacer lo que tenía que hacer. Incluso he tenido, sí, futbolistas. Uno de ellos dijo que no podía venir porque tenía entrenamiento a la hora de mi clase, y le dije que no se preocupara y que me preguntara lo que quisiera cuando quisiera, cosa que no hizo. Solo reapareció para hacer el examen, al que llegó tarde y del que se fue antes de tiempo, y luego me escribió con faltas de ortografía y malos modos preguntándome por qué había suspendido. Le pregunté que qué le parecería si yo me presentara en su club y pidiera que me ficharan, diciendo que tengo más de 40 años y no he jugado nunca al fútbol. No me conozco las reglas, sé que hay algo así como fuera de juego y que cada equipo lleva 11 jugadores, aunque no sé si con Judas son 12, y no voy a ir a ningún entrenamiento porque no me apetece. Imaginemos que me contrata y que luego llego tarde al partido y además me voy antes. ¿Cómo se sentiría y cómo se sentirían los otros jugadores, la afición y los anunciantes? Y creo que me entendió. Creo que lo entendió. En el caso de la película no queda muy claro lo que pasa. Vemos al bailarín en la fiesta de graduación, así que no sabemos si le ha hecho un favor a su profesora con el cadáver del marido aún caliente o qué, pero lo más probable es que, como en tantas graduaciones, no sean todos los que están y no todo el mundo pueda vestirse de blanco. Si recurrimos a lo que le pasó al actor en la vida real, que veía en el personaje a un trasunto suyo, pues nunca obtuvo su título. Tuvo algún problema porque su madre vendía droga durante el rodaje y al final pilló el SIDA. No quiero decir con esto, evidentemente, que todos los negros tengan problemas de aprendizaje, ni que si no se termina la escuela se pille el SIDA, sino que los profesores, si hacemos nuestro trabajo, si los profesores hacemos nuestro trabajo de verdad, y no lo que nos pide la sociedad, la afición, el equipo de fútbol, el alumno no puede terminar la escuela sin trabajar. No quiero decir sin trabajar en el futuro, no, sin haber trabajado. Y el mejor índice de fracaso escolar es que el profesor trabaje más que el alumno. Que los obispos, valedores antaño de la instrucción, las artes y las letras, se sumen a la cultura del pelotazo y de decirle a Uriol que a ver qué pasa ya, es altamente preocupante. Confío en Uriol con O, en Oriol y en Lamine Yamal para que sea la llamada molonegrada la que, en una regresión al parecer imparable a los años más oscuros de la Edad Media, nos recuerde las palabras del Marqués de Santillana. La scienza non embota el fierro de la lanza, ni face floja la espada en la mano del caballero.